Ya estamos de vuelta con las noticias aquí en Canal 24 Horas. Le contamos también de las variaciones en los precios de los gastos comunes que han sido mayor a la inflación acumulada esto en el periodo de los últimos 5 años. Sin embargo, las mayores alzas se concentran en las comunas céntricas como Providencia y Santiago. Para profundizar en este tema conversamos con Teodosio Cayo, gerente general de la consultora Arenas y Cayo. Buenos días, don Teodosio, ¿cómo le va? Buenos días, Germán. Buenos días. Bueno, con este asunto del aumento de los gastos comunes ha sido mayor al aumento del IPC, incluso más del doble del aumento que ha sufrido el IPC. ¿Cómo se puede explicar esta situación de que suban tanto los gastos comunes siendo que la vida no se encarece tanto? Correcto. Bueno, hay un análisis primero generalizado, digamos, que realizamos. Tomamos un poco más de 350 edificios y empezamos a confirmar qué características tenían esos edificios. A partir de ese punto vimos que el primer impacto más fuerte que tiene relación con las piscinas, algunos elementos que están incorporándose en los edificios y por lo tanto ahí había un impacto fuerte en los gastos comunes. Pero eso de las piscinas, por ejemplo, y el tema de la calefacción también son por periodos. Así es. Así es, pero por ejemplo si el edificio cuenta con salas de cine, el edificio también cuenta con algunas cosas como salas de máquina, muchos jardines, espacios comunes grandes, bueno, eso va impactando de una u otra manera en estos gastos comunes, sobre todo porque la calefacción, si bien es cierto, afecta en un cierto periodo, en esta época cuando tenemos áreas comunes muy grandes, también hay que calefaccionarla y por lo tanto impacta en las personas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las lavanderías. En las lavanderías lo que sucede es que se paga por el uso, pero no necesariamente ese pago de uso tiene una amortización respecto a la máquina y por lo tanto si la máquina sufre un deterioro o los ascensores sufren un daño, ese daño obviamente hay que empezar a pagarlo posteriormente con los gastos comunes. ¿Y de qué manera influye la cantidad de departamentos y de pisos que tenga el edificio? Porque unos podrán decir, bueno, hay más departamentos, debieran ser más baratos, pero eso a la vez también se puede encarecer porque se necesita más mantención. Así es. Hay ciertos puntos óptimos de la cantidad de departamentos versus la cantidad de personas necesarias para poder mantener este edificio. En algunos casos, cuando son muchos departamentos, también se requieren de muchas más personas y por lo tanto se rompe este equilibrio entre la cantidad de departamentos y la cantidad de personas. Hay lugares donde uno puede constatar casi 20 personas trabajando, porque obviamente eso tiene que hacerse por distintos turnos y por la cantidad de personas que existen requiere de una mantención mucho mayor. ¿Y cuál es el principal costo para una comunidad? La mantención de los servicios, de las áreas comunes, de las máquinas a lo mejor, o el pago de auxiliares y conserje. En general, la mano de obra es la más cara. Es donde está radicado un porcentaje prioritario dentro de los gastos comunes, más allá de estos gastos comunes que son eventuales y que, por ejemplo, tienen que ver con un reemplazo de ciertas cosas que pasan en el edificio, digamos, que por supuesto es ideal que las comunidades se programen para ese momento. Sobre todo estamos hablando de calderas, estamos hablando de ascensores, estamos hablando de las bombas de agua, tienen que tener una mantención, pero también adicionalmente hay que hacer una reparación de ella. Y en el sentido de los deudores que terminan siendo, porque hay mucha gente que en definitiva deja de pagar por meses y meses los gastos comunes. ¿Cuál es el mecanismo que tiene una comunidad para poder cobrarle a esos deudores que llegan incluso a millones y millones de pesos? Claro, bueno, tienen varios mecanismos. De partida hay una presión social en el mismo de sus propios vecinos. Pero desde el punto de vista legal, evidentemente tienen también algunas atribuciones los administradores y por supuesto la comunidad, incluso llegando hasta el corte de la energía eléctrica, las demandas a los juzgados de policía local. Es decir, existen varias opciones que se pueden obviamente tomar para lograr el pago. Ahora, eso obliga claramente a tener un registro actualizado de los propietarios, porque si, por ejemplo,
un inversionista compró un departamento y no dejó registrada o no tiene actualizada su dirección, difícilmente se le va a poder cobrar si existe algún problema, digamos. Pero ¿cuáles son las medidas de presión? ¿Se les puede cortar la luz, el agua, el acceso? ¿Se puede rematar para cobrar esos Bueno, gastos comunes? si llegamos a la instancia de, por ejemplo, cortarle la luz y hacer una demanda, se puede hacer una demanda con un juicio ejecutivo en los tribunales de justicia y, por supuesto, cobrar vía ejecutiva la deuda que tiene, y eso implica llegar hasta la instancia de remate. Ahora, una ventaja importante es que la deuda persigue el bien, por lo tanto, si cambia de propietario, esa deuda permanece y por lo tanto el nuevo propietario tendrá que asumir las deudas de ese departamento. ¿Qué tan efectivo es un reglamento? Y legalmente, ¿qué tan efectivo se puede hacer para decir, bueno, aquí está el reglamento, ante la justicia él se comprometió a hacer algo y no está cumpliendo? Bueno, del momento en que la comunidad está bien organizada, el reglamento es suficiente. Ahora, lo que sí es necesario, por supuesto, llevar un control adecuado y no esperar a que el volumen de dinero que esté adeudado sea muy alto, porque ahí efectivamente pudiera ya no ser un problema de intención de pago, sino que de la capacidad de pago que pueda tener la persona. Y con respecto a los administradores, ¿cómo alguien como copropietario de algún edificio, de algún condominio, puede estar fiscalizando esta labor de ellos? ¿Cómo saber si es que no están cobrando de más? Bueno, hay un tema de mercado, y de hecho el estudio así lo señala. En la medida que existe más información, más transparencia de los costos de las administradoras de edificios, claramente hemos visto que el valor baja y por lo tanto es importante que los propietarios estén constantemente revisando los costos de los administradores en los distintos edificios, porque eso les va a dar una señal importante, no solo para saber si están pagando correctamente, sino que también para buscar y explorar otras alternativas. ¿Es un pro o un contra que administradores tengan muchos edificios o condominios al mismo tiempo? A ver, lo que nosotros hemos detectado en estos casi 350 edificios es que en la medida que existan un buen manejo, digamos, de los edificios, no hay ningún problema en que tengan muchos o pocos. Básicamente tienen que profesionalizar su trabajo. Si eso lo hacen adecuadamente, la cantidad en realidad va a depender de las espaldas que pueda tener el administrador para poder efectivamente coordinar estos edificios y tener la gente adecuada. Usted nombró hace un minuto nada más el tema del mercado. Dentro de los estudios que realizó su compañía, se destacaba que las comunas de Renca, Providencia y Santiago, por ejemplo, son las que han tenido mayor alza en 5 años, cerca del 7 y más del 7%. Sí. ¿Por qué se explica que sean estas comunas y no comunas como, por ejemplo, uno pensaría que Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea tendrían gastos comunes más altos? Sí, bueno, de las variables que salieron como explicativas del proceso, tiene que ver por un lado con la cantidad de departamentos, unidades. Por otro lado, los administradores. En la medida que se licitan y hay mayor competencia dentro de los administradores, también esto tiende a bajar el costo permanente. Otro elemento que nos pareció también interesante es que en algunas comunas los deudas asociadas también hacen que esto se incremente, digamos. Y principalmente porque a veces hay una discordancia entre todas las cosas que se coloca a un edificio versus lo que realmente se ocupa de ella. Y encontramos, por ejemplo, en algunos edificios donde la sala de máquina prácticamente no se ocupa, pero hay que repararla porque la persona que la va a ocupar no ha tenido el entrenamiento o no ha tenido la mantención adecuada para poder ocuparla y por lo tanto esos costos que tiene el mismo edificio. Y a propósito también del mercado, en relación al alza de precios también, ¿tiene que ver el alza de los precios de los departamentos, los dividendos, también del arriendo, con el aumento de los gastos comunes? ¿O son cosas totalmente independientes? En general están un poquito separadas, digamos. No vimos una correlación directa entre ambos factores. Lo que más influye sí es la cantidad de mano de obra que se necesita para poder mantener todas estas instalaciones. Cuando tenemos muchos jardines, cuando existen varias cosas que no necesariamente las ocupa los propietarios, podría incrementar fuertemente el valor de los gastos comunes y sobre todo si se están colocando este tipo de facilidades o cosas en personas que realmente no lo están ocupando, digamos. Cuando la gente llega a comprar o a ver un departamento o alguna casa en algún condominio, siempre se les pregunta a la inmobiliaria, bueno, ¿cuántos son los gastos comunes proyectados? Generalmente responden que es cerca de 1.000 pesos por metro cuadrado, pero siempre terminan siendo más.
Así es, bueno, de hecho prácticamente, por no decir el 100%, pero un porcentaje muy alto, cercano al 100%, el valor inicial no corresponde finalmente al que termina pagando las personas, especialmente porque no están consideradas las amortizaciones de las cosas que hay que cambiar. Es decir, por ejemplo, solamente los cables, los ascensores, hay que estar considerando que cada 5 años tenemos que revisarlo. Más allá de la mantención periódica, todo lo que tiene que ver con los espacios comunes, hay situaciones que están construidas, ¿no es cierto?, edificios que hay mantenciones que necesariamente se tienen que hacer y que no están directamente asociadas a la reparación de que pueda hacer la constructora o la inmobiliaria que vendió. Claro. Hay también comunas donde no se puede construir más allá de 7 pisos o zonas en ciertas comunas. Eso también encarece más los gastos comunes a pesar de que son menos áreas que mantener que el resto. Cuando son pocas unidades, efectivamente, y tenemos que mantener un volumen de personas permanentemente, es decir, 24 horas con control del edificio, y son pocas unidades, efectivamente, el costo unitario por departamento se incrementa. Pero hay algunos puntos de equilibrio, digamos, en ese sentido, y lo importante es recomendar a la población, digamos, que cuando consulte, por supuesto, lo haga también consultando no solo por estas cifras, sino que más bien con cuáles son las cosas que tiene asociada al departamento, porque eso le va a dar una relación directa a lo que en ese momento él puede estar pagando o puede estar pagando en otro sector. Y a propósito de lo que le comentaba en un principio, el aumento ha sido en promedio en 5,79%, esto según estudios del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria. Totalmente opuesto, menos de la mitad del IPC de lo que ha subido en estos 5 años, que es cerca del 13%. ¿Cómo se explica esto? A pesar de que es uno de los bienes que más ha subido junto con el arriendo. Sí, bueno, las cifras de arriendo siguen incrementándose, afortunadamente han tenido una pequeña desaceleración en términos de los precios, siguen creciendo no obstante, y este año no se ven posibilidad de que bajen. Pero en términos del gasto común, este ha aumentado. Y ha aumentado no en forma pareja para todas las comunas ni en todos los edificios de la misma manera. Tiene mucha relación con la administración propiamente tal que se tienen de esos gastos comunes. Hay veces que la mano de obra que se contrata es demasiado cara para el servicio que se está dando. En algunos casos, ¿no es cierto?, se sobreutiliza la cantidad de mano de obra que debería estar. Es decir, hay varios elementos que se tienen que considerar. Don Teodosio, le agradecemos entonces por traernos este tema que le interesa a mucha gente con respecto a los gastos comunes y todo el incremento que afecta al bolsillo de ellos. Que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes.